Cada día, millones de personas mayores de 50 años toman una pastilla con la mejor de las intenciones. Algunas lo hacen para controlar el dolor, otras para proteger el estómago o mantener la presión bajo control. Pero hay algo que casi nadie les ha dicho. Uno de esos medicamentos, el mismo que parece ayudar, podría estar debilitando silenciosamente su corazón. Por eso, hoy te revelaré 3 fármacos muy comunes, que quizás tengas ahora mismo en tu botiquín, y que, tomados sin control, pueden poner en riesgo la fuerza y la salud de tu corazón. No son medicamentos prohibidos ni ilegales, pero su uso prolongado o combinado de manera inadecuada puede afectar a millones de personas sin que lo sepan. Lo más alarmante es que el daño no llega de golpe. Empieza poco a poco, con señales que muchos confunden con cosas de la edad, un poco de cansancio al subir escaleras, los tobillos hinchados al final del día, un sueño más corto o un pulso más rápido de lo normal. Son avisos silenciosos de que el corazón está trabajando más de lo que debería, pero hay esperanza. Porque cuando entendemos qué medicamentos pueden causar ese desgaste, tenemos la oportunidad de corregirlo a tiempo. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento. Durante más de 2 décadas he atendido a cientos de pacientes mayores que hacían todo bien. Comían sano, caminaban a diario, se hacían chequeos regulares, y aún así su corazón empezaba a fallar. El motivo no estaba en la dieta, ni en el ejercicio, ni en la genética. Estaba en el botiquín. Recuerdo el caso de una paciente de 63 años, maestra jubilada. Llegó a consulta con los pies hinchados y el pulso acelerado. Pensó que era retención de líquidos o cansancio, pero su electrocardiograma mostraba signos de sobrecarga cardíaca. No fumaba, no bebía y mantenía una vida tranquila. Al revisar su historial, descubrimos que llevaba más de 5 años tomando un antiinflamatorio para el dolor de rodillas. Esa pastilla, que parecía inofensiva, había alterado su presión y retenido líquido día tras día, hasta que su corazón comenzó a agotarse. Y no es un caso aislado. Estudios recientes confirman que más del 40% de los adultos mayores toman 3 o más medicamentos diarios, y que al menos uno de ellos puede tener efectos secundarios sobre el sistema cardiovascular. El cuerpo cambia con la edad, los riñones filtran más lento, el hígado metaboliza con más dificultad, y el corazón necesita menos estímulo químico, no más. Un fármaco que a los 30 era seguro, a los 60 puede ser un detonante silencioso. Por eso este video no busca alarmarte, sino empoderarte, para que puedas mirar tus medicamentos con nuevos ojos. Preguntar a tu médico lo que antes dabas por sentado y, sobre todo, prevenir a tiempo. A lo largo de este video, vas a conocer qué alternativas seguras existen y cómo reducir su impacto si los necesitas por razones médicas. Porque la salud del corazón no depende solo de lo que comes o cuánto caminas. También depende de lo que tomas sin saber exactamente lo que hace dentro de ti. Así que antes de tomar tu próxima pastilla, escucha con atención. Puede que uno de estos 3 medicamentos esté en tu botiquín en este mismo momento. Y conocerlo hoy podría cambiar tu salud y tu futuro para siempre. Fármaco 1. Antiinflamatorios de uso diario. Ibuprofeno, naproxeno. Diclofenaco. El dolor articular o muscular es una de las molestias más frecuentes después de los 50. Es lógico, el cuerpo ha trabajado durante décadas y cada movimiento deja huella. Por eso, muchas personas recurren a antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Son eficaces, alivian rápido y se consiguen sin receta. Pero detrás de ese alivio aparente hay un costo que suele pagarse en silencio: la sobrecarga del corazón. Estos fármacos actúan bloqueando una enzima llamada COX, que participa en la producción de sustancias que causan inflamación. El problema es que esa misma vía también ayuda a mantener el flujo sanguíneo hacia el corazón y los riñones. Cuando se bloquea día tras día, el cuerpo retiene sodio y agua. El resultado: aumento de presión arterial, hinchazón en piernas y tobillos, y mayor esfuerzo para el corazón. En la práctica médica, este efecto se nota con un patrón muy claro. Pacientes que antes tenían la presión estable empiezan a registrar valores más altos. Otros sienten que el calzado les queda apretado o que respiran con más dificultad al caminar. En algunos casos, se atribuye al envejecimiento o al clima, pero en realidad es el cuerpo intentando decir que está reteniendo líquido. Un caso que, recuerdo bien, fue el de un hombre de 58 años, obrero jubilado.
Había trabajado toda su vida cargando materiales y padecía dolor crónico de espalda. Tomaba diclofenaco casi todos los días. Cuando llegó a consulta, su principal queja era el cansancio. Decía, ya no tengo fuerza, me falta aire cuando camino. Su presión estaba elevada y tenía signos de retención de líquidos. No tenía antecedentes cardíacos graves, pero sus análisis mostraban que los riñones estaban filtrando más lento. Lo primero que hicimos fue suspender el uso constante del antiinflamatorio. En 3 semanas la presión bajó y el edema desapareció. No fue un milagro, fue fisiología pura. El corazón dejó de luchar contra un volumen excesivo de agua y sodio. El error más común no está en tomar un antiinflamatorio, sino en hacerlo todos los días, sin control médico. Estas sustancias fueron diseñadas para tratamientos cortos, de algunos días o semanas, no para años de uso continuo. Sin embargo, es habitual encontrar personas que los toman por costumbre, para poder caminar, dormir o trabajar con menos dolor. Lo que empieza como un alivio temporal, se convierte en una carga constante para el sistema cardiovascular. El riesgo aumenta cuando se combinan con otros medicamentos, como antihipertensivos o diuréticos. El antiinflamatorio reduce el efecto de estos últimos, haciendo que el corazón trabaje aún más. Es una batalla interna. Una pastilla intenta bajar la presión, mientras la otra la eleva sin que el paciente lo note. Por eso, muchas veces un tratamiento deja de funcionar y nadie sospecha que el problema viene del analgésico. Hay señales que no deben ignorarse: tobillos hinchados, fatiga repentina, aumento de peso sin razón aparente o sensación de que el corazón late más fuerte que antes. Son advertencias tempranas de que el cuerpo está reteniendo líquido. Ante cualquier síntoma así, lo correcto es revisar los medicamentos con el médico, no simplemente cambiar la dosis por cuenta propia. Existen alternativas más seguras. Para dolores articulares leves, el paracetamol suele ser una opción menos agresiva, aunque también debe usarse con moderación. En casos de dolor crónico, la fisioterapia, la aplicación de calor local o el uso de compresas frías puede reducir la inflamación sin comprometer la función cardíaca. Algunas personas obtienen alivio con suplementos de cúrcuma, omega 3 o colágeno hidrolizado, siempre bajo supervisión médica. No son sustitutos milagrosos, pero pueden disminuir la necesidad de antiinflamatorios continuos. El mensaje central es claro: el dolor no siempre se combate con más medicinas, sino con estrategias de cuidado. Dormir bien, mantener un peso saludable y moverse con frecuencia son formas naturales de reducir la inflamación sistémica. Cuando el cuerpo se mueve, libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales. Y cuando descansa adecuadamente, los tejidos se regeneran sin necesidad de una carga química permanente. Un corazón fuerte no solo depende de lo que se come o del ejercicio, sino también de lo que se evita. Los antiinflamatorios pueden ser aliados cuando se usan con prudencia, pero enemigos silenciosos cuando se convierten en parte de la rutina. Cada pastilla que se toma sin indicación prolongada es una pequeña decisión que afecta el equilibrio interno. Después de los 50, el organismo necesita menos agresión y más acompañamiento. Antes de recurrir al medicamento, pregúntate si ese dolor requiere tratamiento diario o si es señal de algo que puede corregirse con descanso, cambios de postura o fortalecimiento muscular. La prevención empieza en la conciencia, no en la receta. El corazón es un músculo resistente, pero también sensible a las decisiones diarias. Cuando lo sobrecargamos con sustancias que alteran su entorno, tarde o temprano lo hace saber. Y la mayoría de las veces lo hace en silencio. Por eso, antes de abrir el frasco del analgésico, vale la pena detenerse un instante y preguntarse: ¿realmente lo necesito hoy? En esa pausa puede estar la diferencia entre aliviar un dolor pasajero o iniciar un daño que tardará años en manifestarse. Fármaco 2. Inhibidores de ácido o protectores gástricos, omeprazol, pantoprazol. El omeprazol y sus variantes, como el pantoprazol o el esomeprazol, se han convertido en uno de los medicamentos más consumidos del mundo. Están en millones de hogares y se recetan con frecuencia para aliviar el ardor, la acidez o la gastritis. Algunos incluso los toman sin receta por prevención cuando comen algo pesado. Pero pocos saben que, usados por tiempo prolongado, pueden alterar la química del cuerpo y debilitar el corazón. Estos medicamentos fueron diseñados para tratamientos cortos, de entre 4 y 8 semanas, con el objetivo de permitir que el estómago cicatrice una irritación o una úlcera.
Sin embargo, hoy es común encontrar personas que los toman por meses o incluso años. Lo hacen porque sin el protector no pueden comer, o porque al suspenderlo sienten nuevamente ardor y deciden retomarlo. Es un círculo que se repite una y otra vez y que con el tiempo genera consecuencias silenciosas. El principal riesgo de su uso crónico está en la deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial para la contracción del corazón y el equilibrio eléctrico del organismo. Cuando el nivel en sangre baja demasiado, pueden aparecer arritmias, calambres, debilidad y fatiga inexplicable. El problema es que el déficit no se nota de inmediato. El cuerpo tarda meses o años en mostrar señales, y cuando lo hace, el daño ya está avanzado. He visto pacientes que llegan diciendo, «Me siento cansado, pero mis análisis salen bien». Al revisar con más detalle, descubrimos que su magnesio sérico estaba en el límite inferior y que llevaban años tomando omeprazol sin interrupción. Al suspender el medicamento de forma gradual y ajustar la dieta, la energía mejoró, la presión se estabilizó y el ritmo cardíaco recuperó su normalidad. Además del magnesio, estos fármacos reducen la absorción de calcio, hierro y vitamina B12, nutrientes esenciales para el sistema nervioso y la fuerza muscular. En el corazón, una carencia de B12 puede aumentar la homocisteína, un marcador asociado al riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, aunque el omeprazol parezca un simple protector gástrico, su impacto puede alcanzar todo el organismo. Existe también un efecto indirecto. Al disminuir el ácido estomacal, el cuerpo pierde una de sus defensas naturales contra bacterias y hongos. Esto favorece la proliferación de microorganismos en el intestino y altera la flora intestinal. Cuando el microbioma se desequilibra, aumenta la inflamación sistémica, y esa inflamación, mantenida en el tiempo, es un factor silencioso de daño vascular. El corazón, los vasos y los riñones lo resienten. La falsa sensación de seguridad es otro problema. Muchas personas creen que si un medicamento no duele, no hace daño. No siento nada, así que debe ser bueno, dicen. Pero los fármacos que alteran funciones básicas como la producción de ácido o el metabolismo de minerales tienen efectos que solo se ven a largo plazo. Esa es la trampa. El cuerpo se adapta, pero a un costo. No se trata de demonizar el omeprazol. En situaciones agudas, una úlcera, una gastritis por antiinflamatorios o un tratamiento con antibióticos agresivos, es una herramienta valiosa. El riesgo comienza cuando se convierte en parte de la rutina. Usarlo cada mañana, por si acaso, es una práctica extendida que nunca se pensó para el largo plazo. Reducir su consumo requiere prudencia y acompañamiento médico. Suspenderlo de golpe puede provocar un efecto rebote. El estómago produce aún más ácido por unos días, generando más ardor. Por eso la mejor estrategia es retirarlo de forma gradual, bajando la dosis o alternando los días, mientras se hacen ajustes en la alimentación y el estilo de vida. Comer despacio, evitar recostarse justo después de comer y disminuir las cenas pesadas son medidas que permiten reducir la dependencia sin molestias. También es clave identificar la causa original del malestar. Muchas veces el ardor no proviene del exceso de ácido, sino de una mala digestión por comer apurado, combinar alimentos difíciles o tener sobrepeso abdominal. Cuando se corrige la raíz del problema, el protector deja de ser necesario. Existen alternativas naturales que pueden apoyar la digestión sin alterar el equilibrio del cuerpo. Una de las más efectivas es la infusión de manzanilla, que calma la mucosa gástrica y reduce la sensación de ardor. También el té de jengibre o las hojas de boldo, tomados en pequeñas cantidades, ayudan a estimular una digestión más fluida. Incluso algo tan simple como mantener una buena postura al comer o elevar ligeramente el respaldo al dormir puede marcar la diferencia. Otra herramienta útil es ajustar los horarios. Comer al menos 3 horas antes de acostarse evita el reflujo nocturno, y distribuir las comidas en porciones más pequeñas reduce la presión dentro del estómago. No es magia, es fisiología. El cuerpo trabaja mejor cuando no lo forzamos a digerir en condiciones inadecuadas. En el contexto cardiovascular, la importancia de cuidar el magnesio no puede subestimarse. Este mineral regula el pulso, participa en más de 300 reacciones metabólicas y estabiliza el ritmo eléctrico del corazón. Su deficiencia, provocada por el uso prolongado de protectores gástricos, es una causa poco reconocida de arritmias y debilidad muscular en adultos mayores. Por eso, si una persona ha tomado omeprazol durante meses, es recomendable medir su nivel de magnesio y considerar un suplemento, siempre bajo indicación médica. El mensaje esencial es la moderación.
Ningún medicamento debe convertirse en un hábito sin supervisión, y menos aquellos que alteran la química básica del organismo. La acidez no se resuelve apagando el ácido indefinidamente, sino equilibrando el sistema digestivo. He visto a muchos pacientes recuperar su energía solo con dejar de depender de su protector diario. Lo que interpretaron como un simple problema estomacal era, en realidad, un reflejo del estrés, la mala postura o los horarios desordenados. Una vez que aprendieron a escuchar su cuerpo, pudieron dormir mejor, comer sin miedo y sentirse más livianos. El corazón agradece cada vez que el organismo recupera su equilibrio natural. Menos medicamentos innecesarios significan menos interferencia con los minerales que regulan su latido. El estómago y el corazón están más conectados de lo que parece. Cuando uno se calma, el otro late con más fuerza y serenidad. Así que, si llevas tiempo tomando omeprazol o pantoprazol, no lo suspendas de inmediato, pero tampoco lo ignores. Pregunta a tu médico si aún lo necesitas. Revisa cuánto tiempo llevas con él y empieza a implementar hábitos que reduzcan la dependencia. Pequeños ajustes pueden evitar grandes problemas. El cuerpo no pide más pastillas, pide equilibrio. Y a veces, ese equilibrio comienza con una simple decisión. Darle al sistema digestivo la oportunidad de trabajar como fue diseñado, sin interferencias permanentes. Cuando eso sucede, el corazón, silencioso pero sabio, recupera su ritmo natural. Fármaco 3. Diuréticos y antihipertensivos mal combinados. El control de la presión arterial es una de las batallas más comunes después de los 50 años. Con la edad, las arterias pierden elasticidad, el corazón trabaja con más esfuerzo y el cuerpo retiene más sodio. Por eso, millones de personas toman medicamentos para mantener su presión dentro de límites seguros. Los más usados son los diuréticos y los antihipertensivos. Bien indicados, salvan vidas. Pero cuando se combinan mal o se ajustan sin control, pueden poner en riesgo justo aquello que buscan proteger, el corazón. El diurético, en esencia, ayuda a eliminar el exceso de líquido y sodio a través de la orina. Al reducir ese volumen, la presión arterial baja y el corazón respira con alivio. El problema aparece cuando el efecto es más intenso de lo necesario. Si se elimina demasiado potasio, el músculo cardíaco empieza a perder estabilidad eléctrica. El potasio es el mineral que regula el ritmo del corazón. Cuando sus niveles descienden, surgen las arritmias, la sensación de palpitaciones rápidas, o incluso los desmayos. Algo similar ocurre cuando se mezclan varios fármacos para la presión sin supervisión. Algunos pacientes toman su medicamento habitual, pero además usan remedios herbales o infusiones con efecto diurético, como cola de caballo o diente de león. La intención es buena. ¿Quiero limpiar mis riñones? ¿O quiero bajar la presión de forma natural? Sin embargo, el resultado puede ser una caída brusca de presión o una deshidratación que reduce el flujo sanguíneo al corazón. En personas mayores, esto puede desencadenar mareos, caídas o pérdida de conciencia. Recuerdo a un paciente de 72 años que acudió a consulta después de un desmayo en casa. Había mezclado su diurético recetado con té de Jamaica y cápsulas naturales para drenar líquidos. Su presión había caído a niveles peligrosos. No lo hizo por descuido, sino por miedo. Temía que su presión subiera de nuevo y pensó que reforzar el tratamiento con productos naturales era una buena idea. Ese día aprendió una lección que comparto con todos. La línea entre el control y el exceso es muy delgada. Los antihipertensivos actúan de diferentes formas. Algunos relajan los vasos sanguíneos, otros disminuyen el ritmo cardíaco y otros ayudan a eliminar sodio. Pero si se usan en exceso o en combinación inadecuada, el cuerpo puede reaccionar con fatiga extrema, mareos o sensación de falta de aire. En los adultos mayores, donde la regulación de la presión ya no es tan rápida, una dosis mal ajustada puede hacer que la presión caiga demasiado al levantarse o al cambiar de postura. Es lo que se conoce como hipotensión ortostática. Esa sensación de «me levanto y se me va la vista» no siempre es por falta de azúcar. Muchas veces es una presión que cae bruscamente. El peligro no es solo el mareo, sino la posibilidad de una caída o una disminución del flujo sanguíneo al cerebro o al corazón. La buena noticia es que estos problemas se pueden evitar. Todo parte del seguimiento y de la comunicación con el médico. Tomar la presión regularmente en casa, anotar los valores y reportarlos en las consultas, ayuda a ajustar el tratamiento con precisión. No existe una dosis ideal para todos. El cuerpo cambia con el peso, la dieta, el clima e incluso con el nivel de estrés.
Lo que funcionaba hace un año puede hoy ser demasiado. Un error común es comparar el propio tratamiento con el de familiares o vecinos. A mi hermano le dieron el mismo medicamento y toma el doble. Pero cada organismo responde distinto. Algunos eliminan el fármaco más rápido, otros lo retienen más tiempo. Por eso, la automedicación o el intercambio de pastillas entre conocidos es una práctica peligrosa que puede descompensar la presión en pocas horas. El seguimiento médico también debe incluir control de electrolitos, especialmente de potasio y sodio. El potasio bajo puede provocar taquicardias, mientras que un exceso, producto de algunos antihipertensivos como los inhibidores de la ECA, puede enlentecer el ritmo cardíaco. En ambos casos el corazón sufre. Mantener ese equilibrio requiere análisis de sangre periódicos, sobre todo en quienes toman varios medicamentos a la vez. La hidratación es otro punto clave. Muchos adultos mayores limitan el consumo de agua por miedo a orinar con frecuencia, pero eso puede ser contraproducente. Si el cuerpo se deshidrata, el volumen sanguíneo baja y la presión puede caer más de lo esperado. Lo ideal es beber agua a lo largo del día, en pequeñas cantidades, y no suspenderla salvo indicación médica. También hay que tener cuidado con los cambios bruscos de clima o actividad. El calor excesivo, por ejemplo, potencia el efecto de los diuréticos y puede causar hipotensión. En esos días conviene vigilar la presión y reducir temporalmente la dosis si el médico lo indica. De igual manera, un ejercicio intenso en personas que ya toman varios antihipertensivos puede producir una caída inesperada de la presión. La clave está en mantener un equilibrio estable, no en forzar el cuerpo a extremos. El corazón es un órgano sensible a los cambios. Si la presión sube demasiado, se endurece y se agranda. Si baja demasiado, no recibe el flujo que necesita para nutrirse. Por eso, el objetivo del tratamiento no es tener la presión lo más baja posible, sino mantenerla dentro de un rango saludable. Más no siempre significa mejor. Hay señales tempranas que deben tomarse en serio. Palpitaciones rápidas, sensación de vacío en el pecho, fatiga inusual o desmayos breves. No son simples cosas de la edad, sino posibles signos de desbalance de potasio o de una dosis inadecuada. Cuando aparecen, lo más prudente es revisar la medicación y no agregar más fármacos o infusiones por cuenta propia. En la consulta, suelo decir una frase que los pacientes recuerdan. El medicamento es como una llave. Si la giras poco, no abre. Si la giras demasiado, rompe la cerradura. Con los diuréticos y antihipertensivos ocurre lo mismo. La diferencia entre proteger el corazón o dañarlo depende del ajuste correcto. Para mantener ese equilibrio, se recomienda tomar la presión siempre a la misma hora, en reposo y con el brazo apoyado. Anotar los resultados permite identificar patrones. Si la presión baja mucho en las mañanas o se eleva por las tardes, el médico puede ajustar el horario o el tipo de fármaco. Esa simple práctica ha evitado más complicaciones que cualquier suplemento. En algunos casos, la combinación de hábitos saludables puede reducir la necesidad de dosis altas. Bajar el consumo de sal, mantener un peso adecuado y caminar todos los días mejora la circulación y facilita el trabajo del corazón. Incluso técnicas de respiración profunda o ejercicios de relajación ayudan a estabilizar la presión sin recurrir a más medicamentos. El corazón no distingue entre fármacos químicos o naturales, solo responde a los cambios en su entorno. Si el cuerpo pierde potasio o agua, si la presión cae de golpe, el corazón se defiende acelerando su ritmo. Y si esa aceleración se repite, el cansancio llega antes que la enfermedad. Por eso, antes de agregar un té o una cápsula al tratamiento, pregúntate si realmente lo necesitas o si puede interferir con lo que ya tomas. A veces, el exceso de cuidado se convierte en el mayor riesgo. La prevención verdadera no consiste en multiplicar remedios, sino en entender cómo actúan dentro del cuerpo. Cuidar el corazón después de los 50 no significa vivir con miedo, sino con equilibrio. Los diuréticos y los antihipertensivos bien controlados son aliados poderosos, pero mal combinados se convierten en un desafío invisible. La sabiduría está en observar las señales, medir con constancia y ajustar con prudencia. Cada persona tiene su propia presión ideal, su propio ritmo y su propio margen de seguridad. Descubrirlo junto al médico es la mejor inversión que se puede hacer para seguir viviendo con energía y sin sobresaltos, porque el corazón, aunque fuerte, también necesita que lo escuchen. Y hacerlo a tiempo puede ser la diferencia entre controlar la presión o dejar que ella controle la vida. Hemos recorrido 3 medicamentos muy comunes,
3 nombres que se repiten en millones de recetas cada día y que, usados sin control, pueden afectar lentamente al corazón. Antiinflamatorios tomados por rutina, protectores gástricos usados por años y combinaciones de fármacos para la presión sin revisión periódica. Ninguno es malo por sí mismo, pero todos pueden volverse peligrosos cuando se convierten en hábitos ciegos. La enseñanza central es simple y poderosa. El corazón no solo responde a lo que comemos o al ejercicio que hacemos, también a lo que ingerimos creyendo que lo protege. El cuerpo envejece, pero la forma de cuidarlo debe evolucionar con él. Lo que a los 40 no causaba daño, a los 60 puede ser una carga silenciosa. Por eso, el conocimiento es la mejor medicina preventiva. El primer paso para proteger el corazón es revisar los medicamentos actuales. Haz una lista de todo lo que tomas, incluso suplementos y productos naturales. Llévala a tu próxima consulta y pregunta si cada uno sigue siendo necesario. A veces, solo con reducir una dosis o espaciar un tratamiento, el cuerpo recupera equilibrio y energía. No se trata de dejarlo todo, sino de ajustar con inteligencia. El segundo paso es aprender a escuchar las señales. La fatiga repentina, los tobillos hinchados, el pulso irregular o los mareos al levantarte no son detalles menores. Son mensajes. El cuerpo nunca actúa sin razón. Cuando algo cambia, cuando algo ya no se siente igual, hay que detenerse y observar. En muchas ocasiones, ese instante de atención evita complicaciones que más tarde requieren hospitalización. El tercer paso es mantener el seguimiento regular. Medir la presión en casa. Registrar los valores y compartirlos con tu médico no es una rutina vacía, es una herramienta de vida. El control frecuente permite detectar desbalances antes de que se transformen en un susto. Un simple aparato de presión y una libreta pueden salvar más vidas que cualquier medicamento nuevo. Hay también un aspecto emocional que no se menciona lo suficiente. Con los años, muchos pacientes sienten temor de cambiar su tratamiento, como si cuestionar una pastilla fuera desafiar la autoridad médica. Pero la salud no se trata de obedecer sin entender, sino de colaborar. Un paciente informado no es rebelde, es responsable. El diálogo con el médico debe ser abierto y respetuoso. Solo así se pueden ajustar las dosis a la realidad de cada cuerpo. He visto cómo la esperanza vuelve al rostro de quienes logran reducir la cantidad de fármacos sin perder el control de su presión o su dolor. No es un acto de desobediencia, sino de madurez. El cuerpo, cuando se le da espacio, tiene una capacidad inmensa de recuperación, menos interferencias químicas, más balance natural. La prevención también incluye cuidar los hábitos diarios, dormir bien, caminar, hidratarse, reducir la sal y mantener el estrés bajo control son decisiones que fortalecen el corazón mucho más que cualquier tableta. El organismo no pide perfección, pide constancia. Una caminata de 20 minutos todos los días tiene más efecto que una hora intensa una vez al mes. Y si alguna vez sientes miedo de cambiar algo en tu rutina médica, recuerda esto. El corazón no falla de un día para otro. Simplemente se cansa de cargar decisiones tomadas sin información. Cada ajuste consciente, cada revisión, cada pregunta bien hecha, es una forma de aligerar esa carga. La medicina moderna puede ser una bendición o una trampa, dependiendo de cómo se use. Cuando se convierte en apoyo, prolonga la vida. Cuando se usa sin control, la complica. La diferencia está en la atención que le damos a los detalles. Y la buena noticia es que ese control está en tus manos. Hoy sabes más que ayer. Sabes qué medicamentos pueden alterar el ritmo cardíaco, cómo se manifiestan sus efectos y qué pasos seguir para prevenirlos. Esa información, si la aplicas, puede marcar una enorme diferencia en tu salud y en tu calidad de vida. No esperes a que el cuerpo te grite para escucharlo. Actúa hoy. Revisa tus medicamentos, pregunta, ajusta y toma decisiones informadas. El corazón te lo agradecerá con más años de vida, pero sobre todo, con años vividos con energía y tranquilidad. Tu cuerpo no te castiga, solo te responde. Y cada cambio, por pequeño que parezca, le envía un mensaje. Estoy aprendiendo a cuidarte mejor. Comenta tu edad y tu país, y cuéntame si tomas alguno de estos medicamentos o si has logrado reducirlos. Tu experiencia puede ayudar a otros que aún no saben lo que acabas de descubrir. Compartir conocimiento es también una forma de sanar, porque la verdadera salud no está en el frasco, sino en la conciencia con la que decides qué entra en tu cuerpo cada día. Y el corazón, silencioso pero sabio, siempre te recompensa cuando lo escuchas a tiempo.